Ingeniera, ingenieros, buenas tardes, ¿cómo han estado? Permítanme, yo comparto la pantalla para que veamos el tema de la sesión de hoy. Ok, entonces veamos lo de optimizaciones. ¿Sí? Entonces nosotros ya casi que cumplimos todo el proceso de compilación. Estamos en la última parte para poder obtener un binario que sea ejecutable. Hay binarios no ejecutables que contienen simplemente datos. El que queremos obtener es un binario ejecutable. En la sesión pasada habíamos visto el concepto de obtener el código ensamblador a partir de una representación intermedia de bajo nivel. Ahora parece que con obtener ese código ensamblador no es suficiente. Porque van a haber dos características principales en esta última actividad de la compilación. Y es que necesitamos obtener un bloque entero de código ejecutable que pueda ser matriculado como proceso en el momento en que lancemos la aplicación a ejecución. Entendible será entonces que parte de la seguridad de que el software tenga uso es que después de los procesos de compilación uno pueda identificar un único archivo, de tal manera que si no fuese un único archivo, sino que fueran varios archivos los que componen el ejecutable, es posible que alguno de esos archivos pueda ser borrado o trasladado a otro directorio. Entonces, desde ese punto de vista, la aplicación no sería útil. O si uno no descarga de algún sitio todos los archivos que hacen parte del ejecutable, entonces la aplicación no va a correr. Eso también originó que se construyesen los instaladores de software. Pero más allá de eso, entonces, ante esas situaciones que posiblemente sean no deseables, entonces la idea de un compilador es que genere un único archivo de salida, que es un binario ejecutable. La otra cuestión que obliga a que exista este paso de compilación es que la traducción a lenguaje ensamblador y el enlace de los diferentes pedazos que conformaron esa traducción al lenguaje ensamblador, eso es trivial, eso lo hace un ensamblador y un linker, eso no tiene ningún problema, esas máquinas de software ya están construidas y ya se sabe cómo funciona. Pero como les he mencionado de pronto desde algunas sesiones anteriores, el problema de la compilación se divide en dos pedazos. Un primer pedazo que es asegurarnos que el código fuente en el lenguaje de programación de alto nivel esté bien escrito. Y el segundo pedazo que atañe a la compilación es cómo convertir esas intenciones de cálculo que hay en esos programas escritos en lenguajes de programación de alto nivel en instrucciones al procesador y al sistema operativo que obtengan los resultados esperados. Pero como también de pronto habíamos mencionado, el mundo del hardware funciona en cierta forma distinto a lo que funciona el mundo del software del alto nivel. Entonces, la problemática en esta segunda etapa de la compilación, que es la de obtener el código binario ejecutable,
no es simplemente obtener una imagen del código fuente en lenguaje de alto nivel, sino que las condiciones en las que ese código se pretenden usar, que es ejecutando la aplicación, inyectando esas instrucciones de código de máquina al procesador para que se realicen los cálculos que pretendemos que se realicen. Esa situación exige que para beneficio de la aplicación y obviamente del usuario, para beneficio del sistema operativo y del uso que le damos al procesador, pues esas instrucciones en lenguaje ensamblador tienen que ser optimizadas. Porque el software, nuestro compilador, debe pretender utilizar la mayor cantidad de funcionalidades y de beneficios que entregue el hardware, el procesador, cuando está ejecutando las instrucciones, para que tenga algún chiste usar el computador. Entonces, mirándolo desde otro punto de vista, para entender por qué hay que optimizar, a nosotros nos exigen que en el alto nivel escribamos software de calidad, con los parámetros de la calidad de software que se puedan necesitar y obviamente satisfaciendo los requisitos que se estipularon para la aplicación. Pero nosotros, como de pronto uno puede terminar concluyendo, cuando construimos software lo hacemos para el proceso real del cual estamos interesados en hacer la automatización del manejo de la información. Eso nada tiene que ver con el hardware. Entonces nosotros necesitamos una programadora o programador virtual, o sea, de software, que nos colabore para que nuestro código de alto nivel haga lo que tenga que hacer, pero se ejecute en las condiciones de máximo uso de los recursos de hardware que tiene el equipo. Entonces la condición es otra a este nivel. Ya con la traducción al lenguaje ensamblador que hicimos, pues podemos afirmar que ese código de máquina va a hacer las tareas que se quieran hacer. Pero en tiempo de ejecución, nuestra aplicación va a estar sometida al régimen del sistema operativo. Y por lo tanto, sabemos que la máquina en apariencia va a estar dedicada a la aplicación, pero en la realidad eso no va a ser así. Y una condición para que nos puedan dar esa apariencia de que la máquina está dedicada a la aplicación que estamos corriendo es que ese código que se está ejecutando, código de máquina que se está ejecutando, considere que hay que ayudarle al hardware a hacer las cosas más rápido, obviamente con el cumplimiento del objetivo de cálculo que se quiere, pero hacerlo más rápido, porque de todos modos, cuando la aplicación se está ejecutando, no siempre el procesador la está ejecutando. Las aplicaciones toman turnos de ejecución dentro del procesador. Entonces, si el código ejecutable de la aplicación que yo estoy corriendo tiene enredos, no usa aparentemente la potencia del equipo, la aplicación se puede correr, pero va a ser de pronto defectuosa para el usuario
porque se puede ver como una aplicación lenta, ¿sí? Y con lo que les estoy diciendo ahí, la optimización de la que estamos hablando hace referencia a que tome la menor cantidad de instrucciones de máquina ejecutar las tareas de alto nivel que nosotros escribimos. Porque ya es bastante pesado para la aplicación tener que competir vía el sistema operativo con las otras aplicaciones de usuario y con las tareas del sistema operativo por tiempo en el procesador. Esa es la gran competencia. ¿Cómo hacemos para que la aplicación se corra a la velocidad que se debe correr? Sabiendo que en la sesión de usuario que se esté corriendo la aplicación, van a haber otras aplicaciones corriéndose y demandando los recursos de la máquina. Entonces, ¿no sería sensato pensar que vamos a poner una aplicación que no está adecuada para utilizar al máximo esos turnos de ejecución a correr? Entonces, aparece ese segunda programadora o segundo programador, que es las optimizaciones del código de máquina que hacen que nuestro software de alto nivel haga lo que tenga que hacer, pero utilizando la potencia que le entrega el sistema operativo y la arquitectura de hardware a nuestro usuario, al software. Sí, el usuario no corre nada, lo que se ejecuta es el software, pero no queremos que haya una incoherencia entre lo que aparentemente es la máquina y la respuesta que da el software al ser ejecutado en esa máquina. Entonces, para librarnos de la sospecha de que el hardware esté funcionando mal, entonces estas personas que desarrollaron esta teoría de compiladores dijeron que antes de liberar el binario ejecutable como resultado final de la compilación, entonces optimicemos parte de ese código en ensamblador a las condiciones de la máquina y del sistema operativo. Esa es la idea. Entonces, como verán, si de alguna manera nuestro código fuente ha ido cambiando, incluso llegará un punto en que no seamos capaces de identificar nuestras instrucciones, va a haber otro agregado más en el cual vamos a sacrificar esa traducción a código ensamblador por optimizar la ejecución de la aplicación. Entonces, ahora sí que más se va a desvanecer la comparación entre nuestro código fuente y el binario ejecutable que queda. Pero ustedes me dicen, yo ejecuto el binario y más o menos lo que yo escribí en el código de alto nivel, pues es lo que, como que eso es lo que hace la aplicación. Y yo le digo, es que ahí está el truco. Entenderá usted entonces que el truco es que todo programa escrito en alto nivel tiene en realidad dos componentes. Desde el punto de vista del compilador, pero es que el compilador es el software que crea software. Entonces es una observación general para el software, que es la que nos está enseñando la compilación. Y es que el software que nosotros construimos tiene un componente que es la lógica del programa, la lógica de programación que nosotros aplicamos para hacer un cálculo con datos. Y que otra cosa que está metida dentro del programa es la representación de esa lógica
en las instrucciones que nosotros ponemos. Y entonces uno se pregunta, si el compilador tiene que meterle duro la mano a las instrucciones, no solo para entenderlas, si están bien escritas, sino para convertirlas en su equivalente en máquina, ¿dónde es que está la dichosa lógica de programación? Porque el compilador le compila a Juanita, a Pepito, a Margarita, independiente de cómo tengan ellos tres su propia lógica de programación. Tiene que ser algo que trascienda a las formas de pensar de cada uno de las personas que construyen software. El compilador es neutral, general para todas esas formas de programación. Entonces uno dice, bueno, y entonces, ¿cómo es que descubre el compilador que debe salvaguardar la lógica de programación al hacer la traducción de esas instrucciones al lenguaje de máquina? Y eso teniendo en cuenta que lo va a optimizar, o sea, que lo va a cambiar. Y entonces hay que explicar el concepto de optimización y obviamente de lógica de programación. La lógica de programación se plasma es en el orden de las instrucciones. Eso ya lo puede hacer uno en mecánico, no darse cuenta de eso. Pero es que la lógica es en el orden en que usted pone a hacer los cálculos. Por lo tanto, cuando a mí me hablan de optimizar mi código, lo que me están diciendo es que no hay necesidad de cambiar el orden de las instrucciones, porque si cambiamos el orden de las instrucciones, cambiamos la lógica de programación. Pero lo que yo sí puedo hacer es que, asegurándome que una instrucción de esa lógica hace un cálculo esperado, yo puedo hacer que ese cálculo se haga de una manera óptima, sin perder el objetivo que es obtener un resultado X, el que sea. A mí lo que no me pueden restringir, y eso es lo que se tiene que entender en software y en compiladores, que no hay restricción de cómo se ejecuta el cálculo. Lo que sí se debe asegurar es que el cálculo se realiza con los datos de entrada y que se obtiene el resultado de dato de salida esperado. Pero cómo se hizo el cálculo, eso puede ser totalmente diferente a como usted lo escribió en el alto nivel. ¿Por qué? Porque el compilador en estos momentos va a tratar de respetar su lógica, no va a cambiar el orden de las instrucciones, pero sí va a hacer que cada instrucción se intente ejecutar óptimamente desde el punto de vista del sistema operativo y de la arquitectura de hardware. Eso es lo que se entiende por hacer optimización en software, no solamente aquí en compilación en el bajo nivel. En cualquier nivel de construcción de software, optimizar el software va a significar manteniendo, perdón, la lógica de programación, la secuencia de cálculos, escribir cada paso del cálculo de una manera que implique menor consumo de recursos computacionales y posiblemente menor tiempo para hacer ese cálculo. Ese es más o menos el chiste. Por eso es que el compilador sobrevive, porque no ataca su lógica, no ataca el orden en el que usted dijo que deberían hacerse los cálculos dentro del código fuente en el lenguaje de programación de alto nivel, pero ataca la forma en la que usted plantea que se haga el cálculo. No le discute el orden en el que usted dice que se deben hacer los cálculos, pero sí va a tratar de tomar ventaja
de que algunos cálculos dejan vivos ciertos valores y que por lo tanto la siguiente instrucción que usted planteó en alto nivel, pues sí la tiene que traducir y sí de pronto la tiene que convertir en lenguaje ensamblador, pero pueda que esa instrucción quede transformada por el compilador, aprovechando esos datos que quedan vivos dentro de la arquitectura en el momento en que se está ejecutando esa instrucción o las anteriores, esos datos que quedan vivos, pues reusarlos. Si total, la instrucción que sigue los va a necesitar, pues yo no voy a hacer unos cambios raros, voy a usar los datos como están. Entonces, no es que la instrucción vaya a desaparecer, la de alto nivel, porque usted dice, ahí estaría violando el principio de la lógica de programación que es intocable, porque si no el software no sería software. No, sino que está reescribiendo la instrucción aprovechando lo que está disponible en ese momento. Nosotros también lo hacemos en el alto nivel, pero como no estamos pensando de que los cálculos se realizan dentro de un procesador de un computador, entonces a nosotros no nos está quedando rastro de cómo quedan los recursos del computador cuando se ejecuta una instrucción. Por eso nos toca reescribir en cada instrucción todos los elementos que deban participar en el cálculo. Porque si estuviéramos pensando en qué queda en la máquina, estaríamos haciendo las veces del compilador y ahí atacaríamos al propio compilador. Eso se puede hacer, sí, pero habría que pensar si es necesario, ya que uno sabe que al final del proceso de compilación hay una máquina de optimización. Entonces uno puede relajarse con ese asunto. Lo que sí se entiende es que a uno le puedan evaluar la lógica de programación, no los programas. A ver, si a mí me dicen que el ejecutable hace tal o cual cosa, yo me tengo que quedar callado porque ese ejecutable es fruto de una compilación. Entonces yo no me puedo poner a discutir por qué quedaron las instrucciones calculándose de tal manera en ese binario ejecutable. Entonces yo ante eso ni siquiera tengo nada que hablar. Eso no es responsabilidad mía. Pero lo que sí puede quedar aparentemente claro es la secuencia en la que se mandaron a hacer los cálculos. Y esa es la lógica de programación. Y sobre eso sí me pueden preguntar. Y me pueden pedir que sea eficiente, porque eficaz ya tengo que serlo, si no el software no sirve para nada. Si no hace el cálculo que se espera, entonces eso para qué se escribió. Pues que ahora el problema es de eficiencia. ¿Cómo hago para que se haga lo que se tenga que hacer, pero con menos tareas? Pero, profe, venga, lo que usted está diciendo puede quedar medio claro. El problema es que los computadores modernos tienen mucha capacidad. Y entonces esa cuestión de la optimización uno como que no le ve el chiste para dónde va eso. Entonces tengo que contarles que los que no me están acompañando en arquitectura de computadores, tengo que contarles que los computadores modernos en realidad tienen colapsado la memoria dentro del procesador. La RAM es a ver, si no hay más feedback. Ok. La RAM simplemente es un lugar temporal en donde se guardan las aplicaciones que se quieren ejecutar.
En realidad, el código ejecutable de interés para el usuario en la sesión de trabajo reside en unas memorias dentro del procesador. Y esas memorias tienen unas tecnologías muy avanzadas, todo lo que ustedes quieran. Eso es parte del chiste de tenerlas dentro del procesador. Pero lo importante aquí es que esas memorias, como es normal, tienen un tamaño. Por lo tanto, lo que el procesador, a través del sistema operativo y a través del usuario, ejecuta lo que el usuario, el sistema operativo, le dice que sea de interés de ejecutar. ¿Sí? Entonces, eso lo guardan dentro del procesador y al estar dentro del procesador, los tiempos de acceso a esa información son mínimos. Pero al tener esas memorias, unas dimensiones definidas, entonces a mí sí me va a interesar que las aplicaciones que esté corriendo el usuario, en la mayoría de los casos, dependiendo de la aplicación y de un montón de factores, que esas aplicaciones quepan completamente dentro de esas memorias internas del procesador. Entonces uno dice, bueno, si ese es parte del chiste de hacer software moderno, entonces analicemos de qué está hecho un programa, y un programa está hecho de un segmento de datos, las variables, y un segmento de código, las instrucciones. Pues será muy sensato pensar en principio que los datos no se pueden optimizar, en el sentido de que ese es el material de trabajo, no las instrucciones. Uno tiene instrucciones es para alterar datos o para averiguar sobre los contenidos de los datos y de acuerdo con eso emitir o escribir otras instrucciones que alteren más datos. Entonces, si mi aplicación está bien diseñada en la parte de estructuras de datos, entonces yo digo, pues, ¿qué voy a simplificar ahí? ¿Qué voy a optimizar? ¿Qué voy a hacer más pequeño para que quepan esas memorias especiales que hay dentro de los procesadores? Entonces, con los datos no te metas, porque si no es uno que la aplicación se deforma, se desnaturaliza. Pues entonces solamente nos va a quedar meternos con las instrucciones. Entonces uno piensa, ¿puedo eliminar instrucciones? Pues sí, siempre y cuando los resultados que se necesitan para trabajar la siguiente instrucción a la instrucción que vamos a eliminar estén disponibles. Ah, ok. Entonces, esa es una forma de recortar instrucciones mediante el manejo de los datos que deben quedar vivos para las siguientes instrucciones. Entonces, como quedan vivos, algunas instrucciones ya no se van a necesitar, porque no hay que traer los datos de ningún lugar, ya están ahí disponibles para ser trabajados dentro del procesador. Entonces, parte de ese chiste de optimizar es tratar de que nuestro software tenga unos tamaños que quepan en esas memorias especiales de los procesadores. Como es natural, mucho de nuestro software tiene que hacer llamadas a servicios del sistema operativo. Entonces, uno no escribe todo el código que realmente se necesita para que quede un binario ejecutable. Hay parte de ese código que hace referencia a otro software, a software del sistema operativo. Entonces, uno ya de entrada tiene que pensar lo siguiente. El sistema operativo es un software, entonces tuvo que haber sido escrito en algún lenguaje o en algunos lenguajes de programación y seguramente tuvo que haber sido compilado.
Por lo tanto, cuando uno hace un llamado a un servicio del sistema operativo, leer, escribir, al disco, a la tarjeta de red, a la pantalla, lo que sea, uno debe sospechar que ese código que va a ejecutar esa tarea y que es un servicio del sistema operativo ya está optimizado. Y por lo tanto, si mi código hace invocación de esos códigos externos, ya sabe que ese elemento no le agrega ni falta a la lógica de programación y no le agrega lentitud o mal uso de recursos a mi código ejecutable, porque ese ya está optimizado. Pero venga, la cuestión corre también hacia ese código externo que son los servicios del sistema operativo. Como es código optimizado, seguramente para invocar esos servicios se necesita disponer de ciertos elementos dentro del procesador para que la invocación se haga correctamente. Entonces el compilador también tiene que acomodar el código de mi binario ejecutable de la aplicación cualquiera, la tiene que acomodar para que también esas invocaciones, esos llamados a servicios del sistema operativo se hagan como se tienen que hacer. Entonces uno dice, ese código yo no lo escribí. Correcto, usted no lo escribió. Lo agregó el compilador porque usted sí escribió en el alto nivel que necesitaba leer o escribir de algún recurso de la máquina. Usted nunca pensó en la máquina ya en el alto nivel, pero aquí abajo sí hay que pensar, aquí en las últimas fases del compilador sí hay que pensar en eso. Entonces, la pregunta es, si hay que acomodar código para hacer las llamadas a los servicios del sistema operativo, ¿en qué queda la máquina? O sea, la ejecución de mi aplicación antes de que se reacomode todo para poder pedir el servicio del sistema operativo. Entonces, ahí también hay que optimizar, porque la máquina debe entenderse que debe quedar lista para correr su aplicación. Que su aplicación pida servicio al sistema operativo, ok, pero lo más importante ahí es la máquina en términos de su aplicación, no la máquina en términos del servicio del sistema operativo. Entonces, ahí también hay que hacer optimización para que esa invocación a los servicios del sistema operativo no afecten el desempeño de la aplicación. ¿Sí? Uno entenderá que puede que mande a hacer muchas lecturas o escrituras sobre el disco, y en el código fuente le quede de a una escritura y de a una lectura. No sé qué estará haciendo el código fuente, cualquier cosa. Uno entiende que el disco, si es el objetivo de las lecturas y escrituras, no funciona contra una petición, es un dispositivo de bloques. Entonces él dice, cuando me entreguen 10 peticiones, 20 peticiones sobre el disco, pues voy y las hago. Porque es que hacer de a uno no me rinde. Soy más eficiente cuando me entregan un bloque de peticiones para hacer sobre el disco. Entonces el compilador tiene que entender que así funciona ese dispositivo, más allá de lo que piense el usuario, la programadora o el programador cuando escribe el código. Entonces él dice, venga, vamos a hacer una cosa. Parece que van a pedir datos de este archivo. El compilador no tiene tanta inteligencia de leer nuestro código y entenderlo. Eso no lo va a hacer nunca un compilador. Pero sí va a detectar que hay ciertas instrucciones que se sabe que dependiendo del tipo de instrucción origina que el computador, el hardware, responda de cierta manera o actúe de cierta manera. Entonces hay que hacer que, aunque el usuario diga que leamos de a registro, en realidad hay que leer de tacada
128 registros. Supongamos que el archivo tenga esa capacidad. Entonces yo no puedo mandar a leer, cuando estoy construyendo el código ejecutable, siendo el compilador, yo no puedo suponer que puedo ir leyendo de registro en registro. Yo sé que así no funciona el dispositivo. Entonces yo tengo que mandarle a leer una cantidad mínima de información, y esa cantidad mínima de información hay que guardarla en algún lugar. Y las instrucciones que tienen que ver con la lectura de ese archivo, pues no lo van a seguir haciendo. De tal manera que si uno manda a leer el archivo, le leen 128 registros. Pero supongamos que la lectura está en un ciclo, en un while, en un for, en lo que sea. Y uno dice, en cada vuelta del ciclo, pues se lee otro registro, pero eso ya es mentira. Porque la lectura ya no se va a hacer contra el disco, sino se va a hacer contra el buffer o la región de memoria en donde se guardaron los 128 registros que hay que leer porque el disco no deja leer de otra manera. Entonces, entenderá uno que si el compilador tiene que traducir mi código de alto nivel a un binario ejecutable, pues tiene que simular esas lecturas al disco desde ciertos momentos del ciclo en que ya no ocurran contra el disco real, sino que ocurran contra una región de memoria en donde están guardados los 128 registros. Mire que no le están haciendo a uno trampa, sino que es que así funciona el hardware. Entonces, cada dispositivo tiene su forma de funcionar. Pero el software de alto nivel que nosotros escribimos, pues no está enterado de eso para nada. Para nosotros simplemente nos dicen, lea y escriba a un archivo o una tabla de una base de datos, a lo que usted quiera. Y nos indican en ese lenguaje de alto nivel cómo hacemos esa interfaz contra el motor de la base de datos o contra el sistema de directorios y archivos del sistema operativo. Con esta instrucción usted abre un archivo o hace open a una base de datos o lo que usted quiera. Pero así se lo enseñan en el alto nivel. En la compilación, eso va a implicar un montón de actuaciones del compilador para optimizar y hacer funcionar la aplicación como la lógica de programación dice que va a funcionar, pero también adaptada a las condiciones de cómo funciona el hardware. Bueno, en la memoria, esto es bien enredado porque uno podría suponer que es una cuestión sencilla, pero las condiciones del hardware y del software, perdón, y al estar ya en un nivel tan alto como nos lo permiten los lenguajes de programación de alto nivel, al estar en un nivel tan alto, el soporte del sistema operativo y del hardware para que esas aplicaciones se corran requiere mucho elemento. Entonces, los computadores son máquinas de Turing, del matemático inglés que inventó este asunto, y él lo inventó como una máquina de pila al computador, en el sentido de que en la pila, en esa estructura de datos que nosotros conocemos, se manejaban los datos de interés de la ejecución. Mi programa ejecutable está en un archivo y en algunos archivos, en algunas dependencias de ejecución, está en un archivo. Y ese archivo es la forma de empaquetar un ejecutable. Pero lo que está en ese archivo no es la forma de, y discúlpenme la cacofonía, de ejecutar un ejecutable. Para ejecutar un ejecutable
hay que llevar ese ejecutable a una pila. Y a partir de esa pila es que el sistema es capaz de llevar control de la ejecución, ¿sí? Porque así funcionan los computadores. Entonces, esta gente de computación, o sea, nosotros le pusimos etiquetas diferentes a las diferentes partes del programa ejecutable cuando ya está en manos del sistema operativo y de la arquitectura de hardware. Entonces, en una región de memoria que se llama la pila de ejecución o la call stack, vamos a guardar, ¿dónde está el? En un pedazo vamos a guardar todas las variables locales y todos los parámetros. Miren qué particular, los separan. Y la cantidad de elementos que se requieran, según la aplicación, de variables locales y parámetros crecerán en una dirección. Ok. En otro lugar de la memoria, pero también dentro de esa pila de ejecución de mi aplicación, se guarda otra forma de pila. Entonces, tendríamos dos pilas. Entonces, esta gente dice, no, nos vamos a enredar con los nombres. Vamos a hacer una cosa. A lo que usamos dentro de la pila de ejecución, que sea estático en cuestión de datos de el software, lo llamamos stack. Y a todas aquellas cosas que sean dinámicas, y uno dice, ¿qué es dinámico? Un arreglo es dinámico. Profe, no, yo un arreglo, si lo declaro de 50 posiciones, el arreglo es de 50 posiciones. Y yo le digo, no le voy a discutir eso. Pero mi pregunta es, ¿usted siempre, en cualquier lugar del código, me asegura que las 50 posiciones están vivas, tienen datos usables por el software? Y usted me puede decir que no. Entonces, si yo tengo el arreglo de 50 posiciones, pero solo llevo 10, entonces eso quiere decir que me están faltando 40 por usar. Uno podría pensar, ole, separarán las 50 posiciones de una vez. Y yo le digo, el 50 es un límite de posiciones a ser asignadas a esa estructura de datos. Pero eso no quiere decir que le vamos innecesariamente a asignar 50 espacios de memoria a algo que no los está utilizando. Entonces uno descubre que lo único que es estático en computación son las variables simples o unitarias. Usted define una variable entera y uno sabe que por fuera de la cantidad de bytes que se le asignen para almacenar los datos de esa variable no va a crecer. Ah, pero es que le cambié el tamaño en el código fuente. Ah, pues entonces tuviste que volver a compilar. Y si volviste a compilar, se creó un ejecutable totalmente diferente. Puede tener cosas parecidas, sí, pero es diferente porque no todos los bytes son idénticos. Entonces, el sistema operativo podría considerar que los dos archivos no son iguales. Los dos archivos ejecutables. Entonces, la región en la que vamos a manejar todas nuestras estructuras dinámicas, y ustedes verán que programación orientada a objetos, la instanciación es una función que dinámicamente crea un objeto de ejecución. Entonces, a esa región la vamos a llamar heap. A la de los estáticos, stack o pila. Y a lo de los dinámicos la vamos a llamar heap o montículo o morrito.
si lo quieren pues traducir a nuestro idioma cotidiano. Y esos dos pedazos de la pila de ejecución van a crecer en sentidos contrarios. Entonces, cuando a uno le dicen Stack Overflow, es que se juntaron el heap con el stack. Porque uno dice, oíste, ¿cómo que Stack Overflow con toda la memoria que tiene mi equipo? Aquí me están metiendo cuento chino. Esto no puede ser real. No. El Stack Overflow no habla de falta de memoria. Habla de que la región de stack y la región de heap se juntaron. Y por lo tanto, y uno sospecha pues que es la región de heap, la dinámica en la que se come ese montón de memoria. Entonces, cuando el compilador construye el ejecutable, define un tamaño para esta pila de ejecución lo suficientemente grande, de acuerdo con lo que usted haya estipulado dentro del código fuente. Entonces, al compilador también le toca calcular cuál debe ser el tamaño de la pila de ejecución suficiente para que la aplicación se ejecute. Entonces, las aplicaciones llegan diciendo al sistema operativo, cuando uno las pide ejecutar, oiga, sistema operativo, yo necesito toda esta capacidad de computación, expresada tanto en memorias como en tiempos y privilegios en el procesador. Y el sistema operativo, dependiendo de las características de la aplicación, pues le concede o no le concede esos atributos. Muy bien. Pero observarán que la primera parte de nuestra pila de ejecución va a ser totalmente de datos. La segunda parte, que se llama el segmento de texto, es la que va a guardar el código ejecutable. Entonces, como estamos hablando de optimización, entonces uno puede razonar sobre la siguiente situación. Lo que va a demandar recursos de la pila de ejecución son los datos. Porque las instrucciones ya deben estar listas, o si no, no sería un binario ejecutable. Entonces, a mí sí me interesaría mucho que en función de que la aplicación se ejecute lo mejor posible para el usuario, siempre haya disponibilidad de crear nuevos datos. Las aplicaciones de software tienen que estar orientadas a eso, a permitirle a un usuario siempre crear nuevos datos a partir de unas instrucciones estáticas. O sea, siempre se utilizan para cada aplicación las mismas instrucciones para permitir crear nuevos datos. ¿Entiendes? El crear también borrar y consultar y modificar. La cuestión es que la aplicación está orientada totalmente a que se haga manipulación de datos con una base de instrucciones fija. Por lo tanto, para mí va a ser importantísimo dos cosas: que el tamaño del text segment, el que aparece ahí de cuarta posición de arriba para abajo en el gráfico, donde está el código, sea pequeño. ¿Para qué? Para que si hay unos tamaños predeterminados de la pila de ejecución, 4K, 16K, 1 mega, lo que sea, la mayor parte de esa pila se pueda dedicar a la creación de datos. Esa es más o menos también la otra idea de este asunto. Entonces, por eso es que hay que entender qué es lo que hace cada parte de esa pila de ejecución. Porque, a ver, yo quiero que quede claro algo. Yo me devuelvo en el gráfico. Aquí está mi aplicación. Esto está en una región de memoria.
Me dijeron que debe estar en las memorias internas del procesador, pero también debe estar en la memoria principal. Ese es el respaldo de la imagen de la aplicación. Para eso es que sirve la RAM, como un simple respaldo. Esta región de memoria es dividida de esta manera. Cuando mi aplicación se ejecuta, ¿qué quiere decir? Pues se toman instrucciones que están en el segmento de texto y se llevan hasta el procesador, que es el único que es capaz de ejecutar instrucciones de máquina, porque están escritas en términos de la máquina, del procesador. Cuando el procesador trata de ejecutar esas instrucciones, pues van a necesitar los datos de mi programa, pues entonces, ¿qué es ese software? Y esos datos van a estar aquí. Entonces, algunos datos los va a buscar en el stack y el stack va a ir creciendo. ¿Por qué va a ir creciendo, profe, si son la parte estática de los datos? Pero es que a medida que usted va corriendo el software como usuario, pues hace que nuevos métodos se incorporen a la ejecución. Y cada uno de esos métodos pues tendrá sus parámetros y tendrá sus variables locales. Y todos esos elementos que aparecen a medida que la aplicación se ejecuta, pues se tienen que ir registrando en la pila de ejecución. Entonces, ya me entienden por qué la pila también crece. No porque aparezcan nuevas variables locales y nuevos parámetros, eso no tiene sentido, sino que aparecen en ejecución. Cuando el usuario elige alguna opción o ingresa un dato, desencadena, como nosotros lo escribimos allá en el código de alto nivel, desencadena que empecemos a llamar un montón de servicios de software. Y esos servicios de software los llamamos métodos. Entonces, vaya ya, hágame algo y retorne aquí a seguir ejecutándose, tomando los resultados que obtuvo de ejecutar eso que hizo allá. Eso allá lo llamamos en paradigma orientado a objetos, lo llamamos método. Instanciamos una clase, obtenemos un objeto y ese objeto existe. ¿Y existe en forma de qué? De datos y de código. Entonces tiene que estar metido en la pila de ejecución, porque ahí es donde vive mi software cuando se está ejecutando. Entonces, por eso el stack puede crecer, porque usted va adicionando nuevos métodos y ellos traen consigo sus propias variables y parámetros. Y a medida que hagamos cálculos, pues es posible que las partes dinámicas de mis estructuras de datos también vayan cambiando de tamaño. Se necesiten más o se necesiten menos. Como la computación está orientada a no borrar, a no destruir información, entonces uno puede pensar que muchos datos que la aplicación utilizó se borran y de pronto no se borran. Puede que no sean alcanzables nuevamente por la aplicación, pero el sistema operativo, por la forma en que el hardware le exige, trabaja las aplicaciones de esta manera. Lo vuelve ineficiente tratar de ponerse a borrar datos que ya no son útiles, sabiendo que cuando se termine la aplicación de ejecutar, toda esta pila de ejecución es liberada y esa memoria queda disponible para otras cosas, para volverse pila de ejecución, para otra aplicación diferente. ¿Sí? Entonces, se hace necesario entender qué es lo que implica ejecutar una aplicación, porque entonces entenderemos por qué el compilador termina construyendo el binario ejecutable de tal o cual manera, independiente de cuál lenguaje de programación de alto nivel usted utilizó. Recuerde, lo único que le vamos a exigir al compilador es que nos respete la secuencia de instrucciones, porque ahí está plasmada la lógica de programación de la aplicación. Si el compilador me baraja el orden de las instrucciones, pues los cálculos se harán, pero de pronto no se obtiene lo que estábamos esperando. Y uno dice, ¿y esta aplicación por qué está haciendo esto?
Vení, vamos a editar el fuente, a ver dónde está el problema de por qué está haciendo estos cálculos. Y uno dice, pero y reviso el fuente y no me da de dónde está el error. Pues ahí la única que queda es echarle la culpa al compilador. Y sacar la conclusión de que de pronto el compilador en alguna de las fases de compilación, pero ya uno puede asegurar con lo que estamos escuchando en esta clase y en la sesión anterior, de que el compilador, como es el que realmente hace que aparezcan las instrucciones de máquina, él tiene la capacidad de tomar decisiones sobre qué es lo que se ejecuta y no se ejecuta en una aplicación. Y uno dice, pero eso suena medio arbitrario y el software no funciona así. Yo le digo, tiene toda la razón. Pero es que la arbitrariedad surge en la optimización. Porque a pesar de tener que respetar la lógica de programación, el compilador va a tratar de utilizar la máquina óptimamente. ¿Sí? Entonces veamos qué pasa en el stack. Guarda parámetros y variables locales. Con cada invocación se tiene que hacer una nueva copia. Entonces, si usted llama 20 veces un método, pues uno entiende que dentro del stack no hay un solo registro, hay 20 registros de cada invocación que usted hizo al método. O si no, no se podría hacer rollback ni depuración de las aplicaciones, ¿no es cierto? Uno estaría como una programadora o programador ciego tratando de ver qué fue lo que pasó y a dónde le meto la mano al código fuente para arreglar el problema que tengo. En eso puede ser un poco ineficiente el software, de que si el mismo objeto es el que se está haciendo llamado, porque hay que estar registrando cada llamada, pues entonces uno dice, ¿y los parámetros? Siempre valen lo mismo, eso es una vil mentira. Uno cambia los valores de los parámetros posiblemente para cada invocación del método. Si no, entonces, ¿para qué lo está invocando? ¿Para qué invoca uno 10 veces el mismo método con los mismos parámetros para obtener siempre los mismos resultados? Ese software está mal programado. Pero como cada caso es totalmente diferente, entonces hay que hacer el registro de absolutamente todo. El llamador, ¿qué necesita guardar en ese stack? Pues necesita salvar la máquina. ¿Cómo así? Como todos los cálculos se realizan en los recursos del procesador, no como uno se lo imagina en el alto nivel, que se realizan en las variables. Las variables son reemplazadas por los registros del procesador. Entonces, cuando me encuentro una invocación, se entiende que la máquina, el procesador, tenía unos valores guardados y se va a ir a hacer otra cosa diferente. Uno se pregunta, oíste, ese estado de la máquina, esos valores, serán importantes guardarlos para que cuando retornemos de la invocación, de pronto se puedan utilizar, sean datos vivos. Recuerda que esa es la palabra que he utilizado mucho acá, porque ese es el sentido de la ejecución y de una ejecución optimizada de las aplicaciones. Que no se estén borrando las cosas por borrarlas. Si se pueden usar después, déjenlas ahí, no muevan las cosas, no bote nada, no bote nada. Espere a ver que cada cosa tiene su momento de ser utilizada. Ya sí es inevitable botarlo porque el número de registros del procesador es limitado, entonces uno no puede guardar todo lo que le dé la gana en eso, entonces ya sí habrá que borrar algo. Pero mientras que no se necesite utilizar ese recurso, pues déjelo con el valor que tiene. Entonces, la rutina de software que invoca necesita que le salven la máquina, que le salven cómo son los valores de los parámetros que pasó
y cuál es la instrucción a la que hay que retornar después de volver de la invocación. Entonces, si usted tiene una invocación que no tiene ningún cálculo asociado ni ninguna asignación, pues la siguiente instrucción será efectivamente la siguiente. Pero si la invocación está dentro de una instrucción o dentro de una condición, usted no puede decir que retorne a la siguiente instrucción. No, un momentico. La invocación al método me resolvía un valor de toda la ecuación que estoy resolviendo, pero necesito seguir resolviendo la ecuación. Entonces, el compilador tiene que verificar a dónde se retorna después de que se solucionó lo que se invocó. Se fue por allá, se hizo un cálculo y se retornó a dónde se retorna. Y el llamado, a quien están llamando, al método que estamos necesitando que se ejecute, ¿cierto? Pues él tiene que también guardar algunas cosas, porque como él se va a ejecutar, entonces ustedes entenderán que va a usar la pila de ejecución. Entonces le va a agregar más elementos, tanto al stack como al heap. Entonces, cuando se termine de ejecutar este método, ¿qué hay que quitar? O sea, ¿a dónde hay que mover los apuntadores? Recuerden que no se borra nada, se borra virtualmente al mover un apuntador y al volver inaccesible ese campo. Si el apuntador ya no puede apuntar a ese sitio, ya ese apuntador no nos sirve para localizar ese dato. Entonces necesitamos saber cuando retornemos a dónde debemos devolver el control. Como se está ejecutando, entonces necesita el espacio para su ejecución. Entonces vamos a llamar frame o marco a los pedazos de la pila de ejecución que se utilizan cuando se invoca un procedimiento de software, un método, una función o lo que sea. Entonces parece que hay mucha burocracia alrededor de la ejecución de la aplicación, pero entenderán que es una burocracia necesaria, porque como las máquinas de Turing no tienen memoria, entonces hay que inventársela. Turing no se imaginó todo el despelote al que iban a llegar los computadores y obviamente en su diseño él no necesitaba tanta cosa. Pero si los diseñó hacia los computadores, todo el funcionamiento tiene que girar alrededor de eso, ¿cierto? Entonces ahí pues más o menos en el dibujito muestra cómo se van agregando cada uno de los elementos a la región de stack de la pila de ejecución a medida que van apareciendo invocaciones y obviamente variables locales y parámetros, ¿sí? Bueno. Creación de expresiones. A ver, este asunto es el que les he estado refiriendo con los datos vivos. Si uno quiere resolver esa operación que hay, X igual a Y, algún operador Z, entonces uno tiene que empezar a imaginarse cómo es que el compilador va a tratar de implementar esta operación teniendo en cuenta todas las condiciones que trae la propia operación. Observarán ustedes que es una operación muy sencilla, una operación de asignación a una variable de un cálculo que se realiza entre dos elementos. Lo que debe quedar claro es en qué orden vamos a ejecutar esa instrucción. Primero vamos a cargar Y o vamos a primero a cargar Z.
dependiendo de la operación que nos manden a realizar, cuál será el orden más adecuado de organizar en la pila todos estos elementos y de ahí llevarlos al procesador para que se ejecuten de manera óptima. Como el problema aquí no es tan sencillo como en el alto nivel de decir, bueno, la variable Y vale algo, la variable Z vale algo y el operador es tal. No, ocurre que cada uno de esos elementos está en algún lugar de la pila de ejecución y alcanzar esos elementos implica hacer cálculos de desplazamiento desde el origen de la pila. Entonces a mí me dicen Y dónde está y Z dónde está. Y encima de eso necesito guardar el resultado en X. Pero yo sé que todos los resultados van a quedar en la pila. El último valor, el que le queda a X, es una operación de extraer un dato que quedó en la pila y llevarlo a una región de memoria, en donde está la variable X. Entonces, al compilador le toca imaginarse, obviamente ya eso hay unas estructuras predefinidas, es un software, que dice que si ocurre esto, entonces organice el software de esta manera. De tal forma que como el software ya fue generado a nivel de ensamblador, lo que va a hacer el optimizador es posiblemente reescribir las instrucciones. Entonces ahí viene una ineficiencia natural que tiene el compilador en funcionamiento, no en resultados. Nosotros vemos que los compiladores son máquinas muy eficientes porque nos generan el código ejecutable y considerando las características del sistema operativo y del hardware. ¿Sí? Pero en este caso resulta ser que el compilador sabe cómo escribimos software. Sigo diciendo, no sabe cuál es la lógica de programación de nosotros ni le interesa. La lógica está plasmada en la secuencia de instrucciones que escribimos, en cómo decimos que debe ser ejecutado el software. ¿Sí? Él no se va a meter con eso, pero sí se va a meter en la forma en que el cálculo se hace. Entonces, si a alguno de los optimizadores del compilador le toca reescribir porciones completas de código que el generador ya había escrito en ensamblador, pues le toca hacerlo, en previsión de que el código ejecutable, que ese binario ejecutable, sea óptimo. Profe, pero entonces, ¿por qué desde la generación de código no optimizan el código de máquina? Porque el generador de código lo único que tiene que asegurar es que lo que se escribió en alto nivel sí se puede escribir en código de máquina. Para él el problema no es estar optimizando códigos, sino que sí se puede escribir. O digámoslo así, lo escribe en un lenguaje ensamblador bobito, pero que funciona. Ahora, llega nuestro optimizador y lo que tiene que preguntar el optimizador para activar sus diferentes opciones es, oiga, ¿este código es para qué sistema operativo y para qué arquitectura de hardware? Dependiendo de lo que le responda el sistema al compilador, porque el compilador no tiene por qué saber siempre de qué estamos hablando, y más aún, entendiendo que los sistemas operativos son software que se va actualizando, no es un software cerrado. Y entonces, si se va actualizando, entonces habrán formas de hacer la ejecución de las aplicaciones de manera diferente. Entonces, a nuestro compilador
le toca preguntar, oiga, para hacer tal tarea, ¿qué es lo que se necesita invocar del sistema operativo? Entonces uno tiene que ponerse a pensar lo siguiente. Esta gente que actualiza los sistemas operativos puede hacer dos cosas. Que las actualizaciones sean invocadas de la misma manera como habían sido antes, o que efectivamente las actualizaciones del sistema operativo requieran otras formas de ser invocadas. Entonces al compilador se le presenta un gravísimo problema. Él está tratando de optimizar sobre la base de que hay cosas que ya están optimizadas y resulta que a esas cosas optimizadas las están volviendo a optimizar. Entonces, por eso no podemos hacer que la máquina de optimización esté pegada a la máquina de generación de código, porque las condiciones de generación de código son estáticas. O sea, la forma en que el procesador tal es capaz de hacer una suma es esta. Ahora, ¿cómo hacemos la suma óptimamente? Se necesita preguntar en qué condiciones está el sistema operativo y en qué condiciones está el hardware. Sí, el chiste es que el compilador aproveche todo lo que haya disponible. Por lo tanto, esa máquina de compilación, que es el optimizador de código, es una máquina que depende de variables descriptoras del ambiente. El sistema operativo para enterarle al resto del software, y el compilador es un software, ¿cuál es su situación? Utiliza variables descriptoras de ambiente. El que inventa el sistema operativo, pues le tiene que avisar a todos los que van a construir software para ese sistema operativo cuáles variables son y cómo funcionan y cómo se tienen que interpretar. Entonces, al compilador hay que estarle avisando que debe leer esas variables descriptoras de ambiente del sistema operativo para los procesos de optimización. Pero uno dice, oiga, en algún momento el software del compilador no va a ser capaz de seguirle el ritmo de actualización al sistema operativo. Entonces al compilador también hay que actualizarlo. Y como ven, no necesariamente es porque el lenguaje de programación haya cambiado. Eso no es muy común, y menos en lenguajes de programación ya estables, que tengan cambios fuertes. Es más fácil crear otro lenguaje de programación. Entonces, ¿qué es lo que pasó, por ejemplo, con Java? Java es el fruto de un lenguaje de programación que ya no daba más, por eso se llama Java, ya no daba más. En su adaptación. Entonces decidieron crear un nuevo lenguaje. No se podía con el anterior, entonces saquemos un nuevo lenguaje de programación. El padre y el hijo sobreviven todavía. Muy bien. Entonces, como les decía, a los compiladores también hay que actualizarlos. Y la mayoría de actualizaciones que se producen en los compiladores están alrededor de estas últimas etapas de compilación, porque son las que más pueden llegar a cambiar, porque las arquitecturas de hardware y los sistemas operativos pueden cambiar o cambian más rápido de lo que cambian los lenguajes de programación. Dije, no los molesto más por hoy. Me dejo visible si hay comentarios o preguntas, con mucho gusto. Profesor, yo tengo una duda del cuarto taller. Dígame, ingeniero. No lo entiendo como del todo. Mire, déjeme, yo le explico y después me pregunta a ver si le puedo simplificar la situación.
Ocurre que cuando uno escribe un programa fuente en un lenguaje de programación, termina escribiendo variables, nombres de variables, termina escribiendo constantes, termina escribiendo palabras reservadas, termina escribiendo operadores y posiblemente comentarios. Y obviamente en la edición de cualquier programa fuente, pues van a haber caracteres especiales que nada tienen que ver con el programa, pero si no hay enters, no hay espacios en blanco, pues uno no puede escribir un programa legible. Puede que funcione, pero nadie entiende qué está escrito ahí. Le están pidiendo en el cuarto evento evaluativo que construya con ese software que le permitieron del Flex, que escriba una aplicación que detecte en un programa fuente donde ocurren esos nombres de variables, esas constantes, esas palabras reservadas, esos operadores y nada que ver con los comentarios y espacios en blanco, pero de pronto hay que definirlos. ¿Qué le están pidiendo para hacer ese cuarto evento evaluativo? Que para construir esa máquina que detecta la aparición de esos elementos que se llaman palabras del lenguaje dentro de un código fuente, usted tiene que definir algo que se llaman expresiones regulares. ¿Qué es una expresión regular? Es una forma sintética, simplificada, de definir cuáles son las secuencias de caracteres que me permiten a mí descubrir que en el código fuente hay una variable, una constante, una palabra reservada, un operador, un comentario o un carácter especial. Entonces, en los elementos que le entregaron para el evento evaluativo 4, ya le entregaron máquinas que hacen eso. Le entregaron el ejemplo de una cosa que se llama Pascal de juguete, en el que se detectan las diferentes palabras de ese lenguaje llamado Pascal de juguete. ¿Qué le proponen? Pues que si usted considera que eso es lo que necesita, pues déjelo así y entréguelo así. Pero también le hacen la invitación a que cree otras cosas que de pronto ese Pascal en juguete no tiene y que usted quiere tener para su lenguaje de programación. Pues si usted le va a agregar algo a ese, que digo yo que es como la base del cuarto evento evaluativo, pues entonces le va a tener que crear la expresión regular y el token. Si usted mira los programas, ese Toy, Pascal y los otros programas ejemplo, le especifican claramente qué se hace en cada paso y qué es lo que hay que escribir cuando se crea una expresión regular y cuando se crea un token. El programa que hace la verificación ya está construido, usted no lo debe tocar. Usted debe tocar la parte o de expresiones regulares o de tokens, que es en donde se escriben los mensajitos que dicen, encontré una palabra reservada, encontré una variable, encontré un operador. Entonces, la invitación es que usted coja ese Toy Pascal y lo modifique a lo que usted considere. Que lo pruebe obviamente y para probarlo pues él le abre una ventana del sistema y usted le mete un código y él le hace el análisis de lo que encontró dentro de ese código. Eso es lo que le están pidiendo, ingeniero, que realice. No sé si me adelanté a la pregunta, pero escribí otra vez el evento evaluativo 4. Pero como dice que podemos utilizar el evento evaluativo anterior. Claro. Y, entonces, permítame, vuelvo y lo interrumpo. No sé usted qué gramática envió en el evento evaluativo 3, pero esa gramática, si la sacó de algún lugar que tiene que ver con esto de compiladores, tendría que haber tenido la descripción de los tokens, el documento del cual usted sacó eso, o la página de la cual la sacó. Tiene que haber dicho, para nosotros una variable es esto, para nosotros un operador es esto. Si usted tiene esa información y quiere utilizar lo mismo que hizo en el 3,
pues coja esa información y llévela al documento de Toy Pascal para este software de Flex y escriba eso de su lenguaje del evento 3, escríbalo en los términos que le pide ese Flex y corra la aplicación a ver si le funciona. ¿Qué es correr la aplicación? Pues métale un código en el programa, en el lenguaje que usted está trabajando y que la aplicación le diga dónde encontró cada uno de los elementos. Si usted no quiere usar lo que desarrolló en la aplicación 3, no lo tiene que hacer. Usted puede decir, le envío un escáner, que es el resultado del evento evaluativo 4, le envío un escáner para este tipo de lenguaje y no me tiene que decir siquiera si está relacionado con la 3 o no. Yo pruebo lo que usted me envíe. Si funciona, pues sacará la nota buena que corresponde. Pues si a mí no me funciona con todo lo que usted me explicó, pues yo le digo, no puedo ponerle la nota máxima, tengo que ponerle otra nota. Eso es lo que quiere decir con respecto al evento evaluativo 3, pero no es obligatorio, porque yo no sé si usted tiene la descripción de los tokens del lenguaje de programación que utilizó para el evento evaluativo 3. Espero haberle contestado, ingeniero. Sí, señor. Gracias. Pero con mucho gusto, por supuesto. ¿Alguien más tiene otro comentario o pregunta? Con mucho gusto. Okidoki, les agradezco mucho que hayan asistido a clase. Nos volvemos a ver dentro de 15 días para nuestras 2 últimas clases, a ver si cerramos esta materia tan fantasmal. Que estén muy bien, se cuidan bastante, muy amables. Feliz noche. Bien. Hasta luego, profe. Chao, que estén muy bien.